Muy buen día a todos, mi nombre es Gómez Máximo, de la Comisión A, primer año, a cargo del instructor Alejandro Villafañez, y con mis compañeros de la Brigada Fénix, quienes son Córdoba Gabriel, Gauna Ariana, López Facundo, Molina Natalia y Ñáñez Fernando. Vamos a estar hablando hoy de lo que es la inyectoterapia, que para empezar obviamente deberíamos estar definiendo lo que es la inyectoterapia y vamos a entenderlo como aquellos procedimientos médicos mediante los cuales vamos a brindarle medicamentos o fármacos al paciente a través de inyectables. Bien, estos inyectables se hacen mediante distintos tipos de vías que ya vamos a estar hablando cuáles son, pero primero que nada me gustaría que hablemos sobre dos funciones importantes que tiene la inyectoterapia, que es como primera medida que nos permite brindarle un medicamento al paciente de forma eficiente y eficaz, ¿ok? De esta manera el medicamento ingresa al organismo y lo hace efecto de una forma más inmediata, de una forma más eficiente, teniendo en muchos casos la necesidad justamente de que este medicamento lo haga efecto de una manera rápida. Bien, como segunda medida vamos a tener que muchas veces nos vamos a encontrar con pacientes que por la complicación o la situación en donde se encuentren no vamos a poder administrar el medicamento por vías más comunes, por así decirlo, como pueden ser vías enterales, bien, como oral, sublingual, rectal o vías nasales, bien, entre otras, donde justamente vamos a tener la necesidad de ser un poco más invasivos y administrar el medicamento por otras vías. Un ejemplo claro que podemos ver puede ser el infarto agudo de miocardio. No vamos a andar mucho en esto, ya que otro grupo de compañeros van a hablar sobre el infarto y van a explicarlo más a detalle, pero quiero que nos quedemos con el procedimiento de acción, bien, que eran estas siglas MONA, donde teníamos la M de morfina, la O de oxígenos, la N de nitritos y la A de aspirinas. Bien, quedémonos con la M, con la morfina. Bien, esta morfina va a ser necesaria que la administremos en el paciente que está sufriendo un infarto agudo de miocardio a través de una vía intravenosa, muy posiblemente, en donde por la situación vamos a necesitar que el fármaco haga efecto instantáneo, inmediato, lo más rápido posible, y puede ser que si se nos dificulta tampoco podamos darle algún medicamento por otro tipo de vías. Así que acá es donde entra la inyectoterapia. Ahora bien, va a pasar a hablar una de mis compañeras sobre los distintos tipos de vías que tenemos. Bien, pero antes de ver los distintos tipos de vías, debemos conocer lo que es la anatomía de la jeringa, ¿ok? Elemento indispensable justamente para llevar a cabo esta terapia de inyectables, bien, esta inyectoterapia. Vamos a tener la jeringa, ¿ok? En un envoltorio de este tipo, lo abrimos y sacamos la misma jeringa. Vamos con sus partes. Como primera medida tenemos el cono, que permite la conexión con la aguja, ¿ok? Vamos a tener la aguja con un colorcito específico, acá de este caso es color verde. ¿Y para qué nos interesa ese color? Bien, nos interesa para saber el tipo de vía que vamos a estar utilizando. En este caso vamos a tener un tipo de vía intramuscular, por eso va a ser verde. En el caso de lo que son las vías subcutáneas o las vías intradérmicas, vamos a tener un color naranja o transparente. En el caso de lo que son las agujas de carga, va a tener un color rosa. Y por último, en lo que son las vías intravenosas, vamos a tener un color amarillo. Bien. Ya visto lo que es el cono para la conexión, tenemos luego un cuerpo milimétrico. Bien, ahí vemos las mediciones para identificar cuánto fluido tenemos. Después vamos a tener dos lengüetas, ¿ok? Se llaman lengüetas de apoyo. Justamente nos permiten apoyar los dedos y tomarlas de una mejor forma. Y por último tenemos el émbolo, ¿ok? Todo esto viene siendo el émbolo. Importante justamente, que va a ser el que nos permite inyectar y empujar el fluido
hacia la jeringa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Molina, soy de la Brigada Fénix. A continuación vamos a desarrollar lo que son las vías parenteral y las de venopunción. Las vías parenteral son de administración de los fármacos. Esta atraviesa una o más capas de la piel de la membrana mucosa. Hay 4 tipos: intradérmica, subcutánea, intramuscular y intravenosa. A continuación desarrollaremos cada una de ellas, la preparación del material, el punto de aplicación y las diferentes técnicas. Dentro de las vías parenterales vamos a desarrollar en este momento la intradérmica. La intradérmica es una de las técnicas en las cuales se vamos a aplicar para algunas vacunas, para pruebas de alergia, para alguna medicación analgésica y también para la prueba de Montaux o de tuberculosis. Al momento de que nosotros vamos a abordar al paciente, debemos contar con todo el material que vamos a utilizar. ¿Qué debemos tener? Tenemos que tener nuestros guantes y todas las medidas de barrera de seguridad nuestra, alcohol, gasa o algodón, las sustancias y las jeringas con sus respectivas agujas de lo que vamos a utilizar, cinta y el descartador de todo lo que son agujas cortopunzantes. Bien, al momento de abordar al paciente le vamos a explicar cuál es la técnica que vamos a realizar, tanto para la intradérmica como para cualquier otra técnica de inyectología. ¿Qué vamos a realizar? Le vamos a explicar cuál es el procedimiento. Una vez que le hemos explicado el procedimiento al paciente, vamos a colocarnos los guantes. Una vez que nos hemos colocado los guantes, vamos a tomar el algodón y vamos a limpiar la superficie donde vamos a aplicar la limpieza. Se hace en espiral, desde adentro hacia afuera. Nunca se vuelve a pasar sobre la misma zona, y si no, de barrido. Una vez que hemos limpiado la zona, tomamos nuestra jeringa, cargamos con la sustancia, con nuestra mano no hábil sostenemos el brazo y con nuestra mano hábil vamos a sostener la jeringa y vamos a entrar en una inclinación de 10 a 15 grados. Vamos a ingresar y vamos a poner la sustancia. Una vez que ponemos la sustancia se va a formar una pápula. Esta pápula, que acá les vamos a mostrar, no debe pasar más de 1 centímetro, no debe ser más de 1 centímetro de diámetro. Una vez que hemos observado que la pápula se ha formado, vamos a delimitarla, la vamos a rotular con una lapicera. En el caso de las alergias, vamos a abordar al paciente en unos 15 a 20 minutos para ver si esa pápula se ha modificado en color o en tamaño. Nos vamos a encontrar que el paciente es alérgico a esa sustancia. Y en el caso de la prueba de Montaux, que es de la tuberculosis, vamos a controlar al paciente en alrededor entre 48 a 72 horas. Vamos a abordar al paciente para ver si ha sido positiva a la tuberculosis. Una vez que nosotros hemos realizado la técnica, vamos a descartar todo lo que es cortopunzante en el recipiente y todo lo demás lo vamos a descartar en bolsas negras o rojas de acuerdo a la peligrosidad. Cuando ya hemos terminado con la técnica, vamos a limpiar todo el lugar que hemos usado. Vamos a desinfectar, vamos a dejar en correcta higiene primero por nosotros, por el personal que vamos a trabajar y también por los próximos pacientes que van a tener en contacto con la superficie. La intradérmica, nosotros tenemos varias capas en nuestra piel y vamos a observar que cada una de las distintas técnicas va a abordar una superficie de la piel. La intradérmica vamos a ver que va a tocar solamente la primera capa de la piel. Aquí les presento un dibujo para que me quede más gráfico y puedan comprender cuál es la ubicación en la cual vamos a aplicar esta técnica. Y
A continuación les comparto una lámina en la cual pueden ver cómo es la técnica de la intradérmica. Si bien aquí ya hemos terminado, mi compañero continuará con otra técnica. Hola, soy Gabriel Córdoba, estudiante de la Comisión A de primer año de paramédico de la patrulla Fénix. Ahora voy a explicar la vía subcutánea en lo que es la inyectoterapia. Esta vía generalmente se utiliza para administrar insulina, que es la hormona que viene líquida, que es utilizada por las personas que sufren de diabetes, también para el suministro de heparina, que es un fármaco anticoagulante que generalmente lo usan las personas que suelen salir de cirugías complejas para evitar que se formen coágulos en la sangre o en su defecto deshacer los que ya están hechos. También sirve para el suministro de ciertas vacunas, como puede ser el de la varicela, como puede ser el de la hepatitis, de la fiebre amarilla, la doble viral, la antigripal. Y en ciertos casos es utilizada por pacientes con enfermedades terminales que no puedan trasladarse a un centro hospitalario y se la suministra a los fármacos de manera domiciliaria. Ahora voy a proceder a demostrar las zonas donde se puede inyectar por esta manera, por esta vía, y el procedimiento para el suministro de fármacos por la vía subcutánea. Acá voy a agarrar a la paciente. Las maneras que podemos utilizar, las zonas que podemos utilizar para suministrar por esta vía, puede ser en la zona esta del deltoides, puede ser en la zona del brazo, del bíceps, en la parte externa del bíceps. Podemos utilizar la vía del vasto externo, que vendría a ser la parte externa del muslo. Podemos utilizar lo que es la zona esta escapular, o también es utilizar la zona esta, que es la parte alta de los glúteos. Bien. Para inyectar por esta vía, anteriormente ya tendremos que haber hecho todo lo que es el proceso de higiene, que es el lavado de manos, la colocación de los guantes. Una vez seleccionada la zona, en este caso vamos a seleccionar esta zona que es del deltoides, tenemos localizado el músculo, procedemos a lo que es limpiar la zona a inyectar. En este caso hay dos técnicas que son del conocimiento mío, que es la técnica de barrido y la técnica en espiral. En este caso vamos a utilizar la técnica en espiral, que arranca el centro de forma en espiral sin pasar por el mismo lado dos veces. Una vez que tenemos limpia la zona, procedemos a agarrar un pliegue de entre 2 a 5 centímetros de piel. Una vez que agarramos la piel, tenemos sujeta la piel, procedemos a inyectar en un ángulo de entre 40 a 45 grados. Una vez que con el bisel mirando hacia arriba, una vez que penetra la aguja, soltamos el pliegue de la piel y suministramos el fármaco de manera lenta. Una vez finalizado el suministro del fármaco, retiramos lentamente y frenamos cualquier tipo de sangrado que haya, haciendo presión, no masajeando, para no interferir en la absorción del fármaco, para también evitar cualquier tipo de irritación de la piel. Una vez que corroboramos que frenó el sangrado, limpiamos la zona y hemos finalizado la inyección por esta vía. Bueno, yo voy a hablar sobre la canalización o venopunción, que es una técnica de vía parenteral, es decir, que se atraviesa mucosas y la piel
con el fin de suministrar algún tipo de medicamento, solución o reponer algún líquido del cuerpo que se haya perdido a través de la colocación de un catéter. Puede ser una canalización interna o una canalización externa. La canalización interna va a comprender la vena yugular interna, la femoral, la subclavia y la práctica de la flebotomía, comúnmente conocido como extracción de sangre. Y la canalización externa va a comprender las afenas, las basílicas, la yugular externa y ocasionalmente popliteas y pedias. Antes de realizar la práctica vamos a supervisar varios aspectos importantes, ya sea la edad del paciente, porque no es lo mismo un pediátrico que un adulto, el tipo de vena que vamos a puncionar o canalizar, el tipo de solución o medicamento que vamos a pasar y la duración de dicho tratamiento. Ahora sí, procedemos con la técnica. Primero nos vamos a lavar las manos y nos vamos a colocar guantes. Después vamos a proceder a explicar al paciente el procedimiento que vamos a realizar en él y vamos a preparar todos los elementos necesarios, ya sea el algodón, alcohol, los catéter, las ligas, que pueden ser de tipo elásticas, como esta, pueden ser de goma, como estas, o se puede ligar con un guante de látex. Una vez que tenemos todas las cosas preparadas, vamos a ligar la parte superior de la extremidad en donde se encuentre la vena que vamos a canalizar. Es importante no tener mucho tiempo ligada la extremidad, porque cuando pinchemos o canalicemos, la vena se va a romper porque se acumuló mucha sangre. Por ende, eso va a provocar una flebotomía, que es la hinchazón de la vena por su ruptura. Entonces, cuando nosotros nos pase de tener una flebotomía, vamos a tratar de no presionar sobre el lugar de la punción, sino que vamos a elevar el miembro a 90 grados y vamos a esperar que se deshinche un poco, porque se va a hinchar la vena, y de esta forma vamos a evitar que el líquido o la sangre entre en los tejidos. Después vamos a abrir el catéter y vamos a retirar el seguro que tiene el catéter. Cuando puncionemos o canalicemos, el bisel siempre hacia arriba para no perforar las paredes de la vena, y cuando entremos a vena en un ángulo de 30 grados, vamos a avanzar con la aguja metálica y el teflón, y más o menos a la mitad del teflón vamos a retirar apenas la aguja metálica hacia atrás, y vamos a ver que esta parte se va a llenar de sangre. Esto nos indica que está en vena. Por ende, cuando esté en vena, vamos a realizar un movimiento paradójico y simultáneo, metiendo el teflón hacia adentro de la vena y a su vez retirando la aguja metálica. Una vez que estemos en vena, vamos a conectar el sistema de suero con el perfusor y ya dejamos todo colocado. Como toda práctica, también puede tener consecuencias negativas, como ya mencioné antes, una flebotomía, que es la ruptura de la vena. Puede haber una extravasación, que también es una ruptura de la vena que no llegó a ser una flebotomía porque la vena no se hinchó, pero traspasamos la vena. Y puede haber una sobredosis de medicamento si cuando conectamos el perfusor al suero no controlamos el goteo, por ende pasamos toda la medicación de una sola vez al paciente. Por último, vamos a ver lo que son las vías intramusculares. ¿Qué es importante saber que se diferencia del resto? Son dos cosas. Primero, que va a permitir una absorción más rápida del fluido, ¿bien? Y segundo, que va a permitir un mayor volumen, ¿bien? Va a permitir utilizar un mayor volumen de líquido. Una vez sabiendo esto, vamos a ir con los materiales que vamos a utilizar para la aplicación de esta vía, que ya los vimos en las otras algunos, pero cabe mencionarlos nuevamente. Primero que nada, y como ven, guantes. Bien, siempre que utilicemos alguna vía o algún procedimiento invasivo, guantes, sí o sí, para nuestra bioseguridad y cuidar al paciente también. Segundo, un antiséptico, en este caso solución, pero puede ser alcohol, generalmente se utiliza.
Tercero, gasas o algodón para desinfectar la piel y luego para ocluir esa posible hemorragia. Tercero, aguja, jeringa. Bien, recordemos, colorcito verde corresponde a intramusculares. La jeringa va a ser de 5 mililitros. La aguja en este caso es de 21G, pero intramusculares van de 19 a 23G. Bien, importante a tener en cuenta. Y por último, pero no menos importante, un descartador. Importantísimo que sea de color rojo, y acá no tiene, muy mal, pero debería tener un cartel que nos indique el peligro, bien, y que nos diga peligro, objetos contaminados. Bien, importante porque una vez que utilizo esto, directamente va acá. Bien. Una vez sabiendo esto, vamos a ver los puntos en donde puedo aplicar esta guía. Tenemos en primer lugar el deltoides. Bien. En segundo lugar vamos a tener la cara externa del muslo. Y en tercer lugar vamos a tener la cara externa y superior o superexterna del glúteo. Ya sabiendo esto, vamos a ver rápidamente cómo se aplican estas vías. Voy a usar de ejemplo un pequeño simulador que usamos en clase de empaquetamiento. Bien. Importante, imaginemos que este es un brazo y acá arriba vamos a tener el músculo deltoides. Bien. Muy importante, utilizamos alcohol en un algodón, una gasa y vamos a desinfectar. Tenemos dos maneras de desinfectar. Ya los aplicó un compañero, pero bueno, podemos hacerlo en espiral o podemos hacerlo en forma de barrido. Bien, forma de barrido, muy importante saber que no puedo pasar la misma zona del algodón dos veces, o sea, yo no puedo pasar dos veces, sino que debo pasar de arriba hacia abajo una vez, y si quiero pasar nuevamente debo utilizar otro algodón o una parte del algodón que no haya tocado nada. Bien, importantísimo. Segundo, vamos a insertar la aguja. Veamos el brazo, imaginemos que va a estar en una posición neutra, extendido, bien, hacia los costados del cuerpo. La aguja se va a colocar en un ángulo de 90 grados. Bien. Luego de colocar la aguja, y siempre importante tener el bisel hacia arriba, luego de colocar la aguja voy a aspirar antes de inyectar y luego voy a inyectar muy lentamente. Después de inyectar todo el líquido, vamos a retirar la aguja con suavidad y rapidez. Y ahí ya tendríamos lo que es la vía intramuscular. No debo masajear la zona, no debo apretar nada. Y obviamente, finalizado la extracción de la aguja, descarto todo y coloco un algodón o una gasa para evitar el sangrado.